hemos hecho la ronda de apertura, vamos a consentir la agenda. Voy a dar teoría que creo que me voy a tener que saltar algunas de las páginas o agilizarlas, porque había previsto 55 minutos y ahora ya solo pues tenemos un poquito menos, hasta y cuarto, ¿vale? Vamos a hacer un descansito de 15 minutos y luego ya viene una parte más práctica. Yo explico cómo funcionan las elecciones abiertas en Sociocracia y voy a explicar también cómo funciona el consentimiento, y hacemos en grupos una práctica de cada una de esas. ¿Por qué? Porque también en Sociocracia práctica es lo que intentamos. O sea, realmente todo esto no tiene ningún sentido hasta el momento en el que estás en un grupo, por pequeño que sea, en el que se realice. También es verdad que cuando empiezas a hacerlo en una pequeña célula, luego es mucho más fácil reproducirlo en otras, porque ya tienes como el esquema dentro, con lo cual lo quieres llevar a otros lugares, ¿vale? Entonces, vamos a intentar practicarlo mínimamente en grupos aquí, y luego invitaros a que lo practiquéis o vayáis aplicándolo en la medida que podáis en cualquier grupo. Primero empezar por los que consideráis más amigables o más posible, para que luego ya lo podáis llevar y luego ya lo lleváis a vuestras familias y demás, porque es una manera de funcionar que se lleva dentro, ¿no? Vale. Haremos una ronda de preguntas y respuestas. Las respuestas las puedo tener yo, las puede tener cualquier otra persona, pero es importante que cualquier duda que quede seguramente será porque otras personas también las tienen, entonces que las vayamos anotando y vamos a intentar si le damos respuesta a quien la tenga a esas preguntas, ¿vale? Y por último, igual que hemos hecho una ronda de apertura, hacemos una ronda de cierre. Y eso es otra de las cosas que en Sociocracia pues trabaja de manera fractal, todo, ¿vale? Siempre respetamos la entrada, proceso, salida. Incluso en cada mínima reunión o encuentro de equipo también lo respetamos. O sea, al principio se hace un poco más mecánicamente hasta que lo integras, pero luego fluye solo y ya realmente no te planteas hacerlo de otra manera. O sea, no entras a la carrera en un sitio y empiezas a trabajar, no. O sea, entras de una manera, trabajas, pero luego también tienes un momento de cierre, porque lo que pasa muchas veces es que cuando no cierras las cosas te las llevas en tu mochila para tu casa, o está ahí en la cabeza porque no has tenido el tiempo de expresarte o decirle al grupo, o hay mucha gente que luego se comunica por el WhatsApp o de maneras que no son tan sanas. Entonces, si necesitamos decir algo, vamos a dejar un espacio al final en el que ha pasado algo durante la reunión, pues vamos a hablarlo en el momento en el que estamos todos juntos y no lo vamos a hacer por fuera o me lo callo y luego en cualquier momento más adelante eso va a salir. Entonces, respetamos mucho esa entrada, proceso y salida. Y esta es mi propuesta de plan, con esa pequeña modificación de reducir una parte en la teoría para que nos dé tiempo a hacerla entera. ¿Consentís? Quiero ver si todo el mundo consiente. Sí, ¿no? Vale. Vale. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en la parte teórica? En la parte teórica voy a hablar un poco sobre los orígenes, ¿vale? Porque muchas veces nos encontramos aplicando herramientas o viendo que otra gente las aplica o aplicando lo que ya es metodología, pero nos falta como el conocimiento de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, voy a intentar dar unas pinceladas para que comprendamos todo esto que ahora está pasando y que atrae a tanta gente y que conocemos empresas y grupos que lo están haciendo. Vamos a ver de dónde nace, ¿vale? Entonces, había mucha información, hay mucha información y he tratado de traeros una píldora mínima para que comprendamos cómo esas bases de lo que ahora pasa. O sea, viene gestándose desde hace mucho tiempo, hay muchos lugares donde ya se aplica y aquí ahora esto empieza a ponerse en marcha muy rápido, pero está bien siempre como recordar de dónde viene, honrar la parte de la historia y verlo, ¿no? Entonces, orígenes y qué es la sociocracia, y luego voy a hacer como un resumen muy grande de los 3 principios y las 4 reglas. ¿Por qué? Porque
me gustaría que os quedara la sensación de que la sociocracia es algo súper sencillo. O sea, porque muchas veces he oído gente que dice, ya, pero eso es muy complicado, o lo que sea. Entonces, el esqueleto de la sociocracia es súper sencillo. O sea, son 3 reglas y un sistema concreto de cómo aplicarlo, ¿vale? Entonces, esto es como educación popular. O sea, realmente voy a traer algo tan sencillo que todo el mundo pueda comprender y que incluso te parezca tan sencillo que te animes a hacer ese primer intento de aplicación, porque luego podemos llegar a niveles mucho más profundos y podemos desarrollarlo y aplicar cada vez más cosas, pero nunca te vas a atrever a dar ese primer paso si no consideras que es algo tan sencillo que lo puedes empezar a aplicar desde ya, ¿vale? Orígenes, vale. Pues ahora sí, empezamos y os voy a contar un poco quiénes desde dónde empezó a gestarse todo esto. Aquí está Auguste Comte, que seguramente le conocéis, y bueno, los mayas, por ejemplo, dicen que hay que honrar a los abuelos, ¿no? Entonces también es una parte de nuestro reconocimiento de... No, esto no es algo que nos estamos inventando ahora, sino que esto es algo que ha venido como ideándose y trabajándose por mucha gente desde hace mucho tiempo, y vamos a honrar también a los abuelos, ¿no? Entonces, él es, como sabéis muchos, un filósofo francés, y es el que se considera, bueno, fundador del positivismo y de la sociología, ¿vale? El positivismo promueve que el conocimiento objetivo que proporciona la ciencia hay que aplicarlo a los aspectos sociales, económicos y políticos, ¿vale? Y la sociología es esa nueva ciencia que él consideraba que iba a encontrar la solución a los problemas sociales usando el razonamiento y el análisis. Tener en cuenta que él estaba en la época de la Revolución Francesa, donde pues había mucho conflicto, y él se dedicó a ver cómo podía solucionarse y qué podría hacerse con esos problemas sociales que estaban surgiendo. Vale, y fue la primera persona que acuñó la palabra sociocracia, ¿vale? Y para él la sociocracia lo entendió como un sistema social en el que los miembros participan de su propia gobernanza. Entonces, la palabra en sí, como sociocracia, viene de él. En Estados Unidos, por ejemplo, decidieron luego denominarlo gobernanza dinámica, ha tenido diferentes denominaciones, porque la sociocracia, pues a veces como término no es muy bien recibido en ciertos entornos, o en América, por ejemplo, te lleva al socialismo y a ciertas cosas. Entonces hay grupos que han decidido ponerle otro término, pero la palabra y el método en sí viene de aquí. Esta persona, Kees Boeke, él es un educador holandés, arquitecto y quaker y pacifista, ¿vale? Entonces él estuvo en Siria y acompañó la formación de niños y niñas que compartían el espacio de aprendizaje para aprender de las otras culturas. Entonces esto le marcó mucho, y luego estalló la Segunda Guerra Mundial y tuvo que volver a los Países Bajos. Entonces en los Países Bajos creó una alianza internacional por la paz que se llamaba PACO, que en esperanto significa paz, la palabra en esperanto para paz, y fue un movimiento internacional muy grande. Estuvo arrestado varias veces, y en una de ellas se le arrestó porque albergaba, bueno, por presuntamente albergar judíos, y entonces cuando se le arrestó, él llevaba un papelito en el bolsillo que era como el borrador de un ensayo que estaba escribiendo, que se llamaba No Dictatorship, que significa como sin dictadura, o sin dictadura podríamos traducirlo. Y en este momento, pues el haberle encontrado esto estuvo a punto de causarle la muerte, pero sobre todo por lo que era este ensayo, ¿no? Que ahora se puede leer varias partes del ensayo. Bueno, y esto os lo voy a decir porque luego quien ideó el método se crió en esta, bueno, estuvo unos años estudiando con él, ¿no? Él era educador y sus hijas iban a una escuela Montessori, pero por sus principios, como parte de del dinero que iba para la escuela
se estaba destinando al gobierno, él no estaba de acuerdo y dijo, bueno, pues yo las voy a educar en casa, y empezó a educarlas de una manera que muchos amigos también creían en esa manera de educar. Empezó a llegar mucha gente, hijos de sus amigos, a ser educados con él, y esto empezó a crecer. Se hizo una escuela muy reconocida a nivel internacional, y unos de los principios que allí se tenían es que, aparte de lo que normalmente se da en la escuela, había que promover la educación social y creativa, el desarrollo comunitario y la automotivación, ¿vale? Entonces, él, en la escuela esto era fundamental, o sea, no solo el contenido teórico, sino estas tres partes, ¿vale? Y también era un sistema en el que los alumnos y los profesores estaban al mismo nivel, o sea, las decisiones se tomaban entre alumnos y profesores, o lo que no se llamaban así, sino se llamaban workers y coworkers, con lo cual el sitio empezó a llamarse, aquí viene también la pronunciación, Werkplatz, de Werkplatz, porque era el sitio donde era como el lugar de trabajo, ¿no? Y eso es lo que significa, lugar de trabajo, porque en realidad había equidad, tanto en los educadores como entre los niños. Y esto os lo estoy contando porque luego Gerard Endenburg, cuando se crió aquí y vivió esto, le marcó de tal manera que fue cuando empezó a intentar desarrollar ese método para llevarlo a su empresa. Las tres reglas fundamentales que se cumplían en la escuela y que también en el método sociocrático son fundamentales es que se deben de tener en cuenta los intereses de todos los miembros. Hay que buscar soluciones que todos puedan aceptar, y si no, la acción no se puede llevar a cabo. Y por último, todos los miembros tienen que estar listos para actuar de acuerdo con estas decisiones cuando se han elaborado por unanimidad, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se escuchan todas las voces, y esta es la verdadera esencia de la sociocracia, o sea, todas las voces son escuchadas, y cualquier decisión que se lleva a cabo, y sobre todo si tú estás implicada en ella, tienes que haber consentido el que se lleve a cabo, con la contramoneda de que si has consentido llevar eso a cabo, también te tienes que implicar en la realización de esa decisión que se ha tomado, ¿vale? Y él se basaba mucho en los principios Quakers. No sé si conocéis el movimiento Quaker. Vale, pues también lo quería traer aquí porque realmente la sociocracia no se entiende sin ello, ¿vale? O sea, los Quakers asimismo se llaman amigos o amigas, y también se le conoce como sociedad de amigos, pero es un movimiento religioso que se separó de la Iglesia anglicana en el siglo XVII. Fue muy fuerte en toda Europa, pero en España pues no prosperó por la situación en la que España se encontraba en ese momento. Entonces, para los Quakers se separaron porque para ellos la experiencia de Dios tiene que ser accesible a todas las personas, sin intermediarios, es decir, sin un clero o sin sacramentos. Realmente cualquier persona tiene que tener acceso a esa experiencia de Dios. Otra de las cosas fundamentales es que para ellos la espiritualidad tiene que estar ligada a la acción. O sea, tienes que traducir en actos lo que es tu espiritualidad. Y tienen tres principios: simplicidad, igualdad, integridad. Y realmente esto lo llevan como a rajatabla. O sea, su modo de vida es simple en el sentido de que, pero sobre todo porque quieren llegar a esa conexión espiritual y sienten que hay muchas cosas que te desvían, que te entretienen. Entonces promovían mucho esa simplicidad para poder llegar a lo que realmente importa. Igualdad, tuvieron muchas persecuciones porque realmente fueron los primeros que en una época muy difícil promovieron esa igualdad entre hombres y mujeres, entre diferentes clases, y
integridad de las personas. La mayoría han estado encarcelados porque no iban en contra de sus principios en ningún momento, ¿vale? Y organizaciones internacionales muy importantes han nacido de este movimiento Quaker, porque como tenían que traducir en la acción sus principios, pues por ejemplo Greenpeace, Oxfam o Amnistía Internacional nacen de grupos Quaker, ¿vale? Y además recibieron un premio Nobel de la Paz después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo más importante que ahora la sociocracia tiene de los Quaker? Pues la manera en la que se toman decisiones, ¿vale? Porque Kirkwood, que lo acabamos de mencionar, pues era uno de los convencidos y grandes practicantes Quaker, y también otras personas, su esposa y mucha más gente, que habían vivido asambleas enormes de mucha gente en las que las decisiones se tomaban solamente cuando todo el mundo había participado de ellas. Entonces se dieron cuenta de que eso era posible. O sea, que nos han hecho creer que no, que somos tan diferentes y hay tantas opiniones que es mejor que uno decida y el resto lo haga, ¿no? Y en cambio lo que él experimentó en muchos grupos fue lo contrario, que sí es posible escuchar todas las voces y tomar una decisión conjunta. Por eso también la sociocracia habla de la inteligencia colectiva, porque cuando esto lo has experimentado en grupos, te das cuenta de que cuando te unes a muchas personas, sales un poco de tu plano mental y te conectas con esa inteligencia que es más grande que todos y empiezan a surgir decisiones más creativas, empiezas como a salir de tus pequeños esquemas para encontrar algo diferente a lo que esperabas y que normalmente suele ser mejor. Y además normalmente lo que ocurre es que no hay un sentimiento de perdedores, o sea, de gente que realmente piensa algo, pero piensa que no se le ha escuchado o que no se ha contado con su experiencia o con su punto de vista, ¿vale? También en las reuniones Quaker normalmente son reuniones en silencio. Solamente habla alguien cuando realmente piensa que tiene algo que decir y se practica mucho lo que ahora llamamos escucha activa, que es escuchar sin juzgar, porque siempre hay una parte de verdad en lo que cada persona dice y esa parte ahora en sociocracia pues también la tenemos que entrenar. Las personas que no estamos acostumbradas a escuchar de manera activa, pues tenemos que entrenarla, porque muchas veces cuando escucho a otra persona mi mente está pensando cómo lo voy a rebatir o estoy poniendo ejemplos de lo que a mí me ha pasado para razonar, y muchas veces en reuniones en lo que entras es en razonar y contrarrazonar y ver quién tiene la razón, mientras que en esta manera de funcionar realmente no se trata de que ninguna de las dos personas tenga la razón, das por hecho que las dos personas tienen la razón y intentamos encontrar el punto medio que haga, bueno, eso os lo voy a explicar después, pero solo quería avanzar que esto no es nuevo, o sea, esto viene de la sociedad de amigos o los cuáqueros, creo que lo han traducido en español. Vale, y esto es lo que se estaba también diciendo un poco, que viene de los cuáqueros, que es el tema del silencio, y que es algo en el que nuestra sociedad actual no está entrenada ni lo practica tanto. Y cuando lo vives en equipos es muy bonito y muy interesante lo que se produce, porque en los momentos en los que surgen tensiones o realmente ves a dos personas que entran en polaridad, normalmente siempre se trata de ver quién tiene la razón o qué decidimos. Y en cambio en equipos sociocráticos muchas veces lo que practicamos es el silencio, porque a veces hasta que no sales de tu postura no eres capaz de llegar a un punto intermedio, ¿vale? Con lo cual, muchas veces cuando se produce una tensión, lo que necesitamos de verdad es callarnos. O sea, en que tu mente que está ahí hablando, argumentando, se detenga un momento, y sobre todo si ha habido dos personas que están intentando convencerse la una a la otra, quien facilita, se les invita a dejar silencio un momento, y toda la comunidad, que en este caso sería el resto de miembros del equipo, seguramente agradecerán ese momento de silencio, y también es mucho más posible que salga una solución o una alternativa que sea intermedia a lo que está pasando,
que si seguimos dando argumentos de por qué piensas así o por qué piensas así. Entonces, el resto del equipo ayuda a estas personas que seguramente que si han entrado en polaridad ya es muy difícil sacarlas de ahí, porque cuando tu mente quiere tener la razón es muy difícil. Entonces es mejor que quien facilite les ayude a decir, vale, ya conocemos vuestros puntos de vista, vamos a guardar silencio, y seguramente entre el resto que no está tan emocionalmente implicado en la historia va a haber una respuesta más inteligente. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Vale, perfecto. Vale, pues entonces ya sí, antes os lo he mencionado, y él es Gerard Endenburg. Él es inventor, ingeniero y empresario. Entonces él sí fue a la escuela de Cees Buca, entonces esto le marcó, esa manera de tomar decisiones, esa manera de ser iguales entre todas las personas. Para él fue tan importante que fue cuando tuvo una empresa, quería que, claro, ahí vio que las relaciones de poder y entre las personas pues no eran nada armónicas, y decidió pensar e idear, porque también era inventor, un método, un sistema concreto en el que todo esto que os he dicho, que puede ser más espiritual, más ideal, más fuera del campo de la empresa, pues él dijo, no, tenemos que buscar un sistema concreto de reglas en el que esto que él había vivido sea aplicable. Pero él también, pues en casa tuvo una educación especial, porque es el hijo de Anna y Gerardus Endenburg, y ellos fueron quienes crearon esta empresa, que lleva más de 50 años ya de prosperidad, siguen creciendo, les va muy bien, y ha sido la primera corporación organizada en aplicar la sociocracia, ¿vale? Ellos crearon esta empresa para demostrar que los principios de equidad eran también económicamente viables, ¿no? Lo querían demostrar, y entonces en esta empresa intentaban demostrar que sí era viable económicamente. Conocían mucho las teorías de management y las teorías políticas, y fueron los precursores del management participativo, ¿vale? Entonces estos eran los padres de él, con lo cual en casa ya había recibido bastante información. Durante bastante tiempo trabajó para Philips, y cuando su padre compró una empresa que iba a quebrar, y le retó a levantarla con sus conocimientos de management. Entonces Gerard Endenburg en un año lo consiguió. Como él se había educado con Buca, pues le animaron también a aplicar sus conocimientos de cibernética al management, para ver cómo en cibernética funcionan ciertos principios. Entonces, si funcionan con los ordenadores, vamos a intentar aplicarlo también a los equipos de personas. Y empezó de esta manera, y fue así como creó los principios de la sociocracia, ¿vale? Cómo hacer que esta toma de decisiones por consentimiento y las demás cosas funcionaran también en un equipo de personas y en el mundo de la empresa. Se convirtió en gerente general de Endenburg Electrotechnik, y sus padres lo que le encargaron cuando se convirtió en gerente general fue que siempre fuera un laboratorio vivo de nuevas ideas de management, ¿vale? O sea, esa era como la contrapartida de, bueno, esto tiene que ser siempre un laboratorio vivo de ideas, con lo cual siempre ha sido así. Por ahí creo que os he puesto el enlace. Bueno, hay una entrevista que le han hecho ahora en Holanda, y él lo cuenta. Él sigue hablando sobre la sociocracia a otras empresas, aunque la suya ya va muy bien, pues lo lleva a otras empresas, y cuenta también cómo con Philips lo hizo y formó a toda la empresa, solamente que cuando ya llegó el momento de repartir el poder, pues se echaron para atrás. Y dijeron como, bueno, y él lo cuenta, él dice, en realidad me dijeron que ellos lo que querían era que les enseñara a ser mejores jefes, pero esto no va de eso, ¿no? O sea, esto va de un reparto del poder y de las responsabilidades. ¿Cuáles son esos tres principios que para él era fundamental
que existieran dentro de los equipos de personas? Pues la equidad, y ahora ya sí que habiendo escuchado de un poquito de historia, sabemos, ¿no? O sea, equidad viene de ese sentimiento de igualdad, pero sobre todo que en los grupos todos tenemos que tener el mismo valor. Y por eso también luego creo un sistema, porque es muy fácil decirlo o tenerlo como ejes transversales, pero como no tengamos una herramienta que lo haga esto posible, luego vemos que en el día a día esto no sucede. Entonces, para que sean principios, él se dio cuenta de que necesitaban también reglas que aterrizaran los principios, que son las que luego vamos a ver. Entonces, el primero es que todas las voces cuentan. Hay que escuchar todas las voces y todo el mundo vale lo mismo. Es verdad que luego habrá gente que tenga unos conocimientos o según tus habilidades y tus responsabilidades, pues ahí empieza a haber diferencias, pero se le escucha a todo el mundo. Transparencia. Tiene que haber también una manera en la que los organismos y el sistema tengan transparencia. ¿Por qué? Porque la información es poder. Entonces, o nos aseguramos una manera de que esa información se comparta con todo el mundo, o es increíblemente fácil manipular o llevar al grupo hacia ciertas decisiones cuando no tienen toda la información, ¿vale? Entonces, en un equipo sociocrático, esta es una de las reglas fundamentales de se comparte toda la información y todas las personas tienen que tener acceso a esta información. Puede ser no continuo ni que te estén bombardeando, sino saber que si quiero acceder a cierta información, dónde acudir, que esté accesible a todas las personas. También porque si no, no hubiera equidad. O sea, si yo sé algo que tú no sabes, ¿dónde está la equidad, no? ¿Soy más importante o tengo más poder sobre ti si no hay transparencia dentro del sistema? Entonces están interrelacionadas. Y por último, la eficiencia. O sea, todas estos otros principios tienen que estar combinados con un método que asegure que somos eficientes, ¿vale? Porque si no podemos perdernos y no alcanzar nuestros objetivos. Entonces, en sociocracia es muy importante también el tema de los objetivos y cómo alcanzarlos, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son las 4 reglas que aseguran que estos 3 principios se den. Vale, me quedan 10 minutos, un poquito menos. La equidad. ¿Cómo se asegura la equidad en los grupos? Pues a través de las rondas, ¿vale? Una de las maneras de asegurar esa equidad es que cuando estamos en una reunión sociocrática normalmente hablamos por rondas. ¿Por qué? Porque hay gente a la que le cuesta menos hablar o menos dar su opinión y otra gente que tiende a, bueno, pues si el resto ya está hablando, ¿para qué yo voy a decir nada? Entonces, o te aseguras de escuchar todas las voces y eso se consigue haciendo rondas, o siempre va a haber opiniones de mucha gente que se suele quedar en un segundo plano. Y para que eso no ocurra, hacemos las rondas. No quiere decir que cuando se hace una ronda todo el mundo tenga que hablar, pero al menos tienes el espacio en el que sí puedas hablar. Incluso las personas que facilitan esas reuniones se aseguran de que si hay alguien que no está hablando, hable, porque cada voz es diferente, cada conocimiento es diferente y cada experiencia es diferente. Entonces, si queremos tener un equipo rico, necesitamos escuchar todas las voces, ¿vale? Porque si no, al final, sí. Claro, en sociocracia, vale, repito, ¿cómo hacer rondas cuando son muchas personas? En sociocracia intentamos que los grupos no sean de muchas personas. Entonces, lo ideal es entre de 3 a 8 o 10 personas como mucho, porque si no, es verdad que pierdes eficiencia. Es decir, si tenemos 8 ya es un número altito, entonces es preferible si tienes un grupo de 10 personas que hagas 2 de 5 y que cada uno se enfoquen en unos objetivos distintos a tenerlos todos juntos, porque si no vas a tardar mucho más, las reuniones se van a alargar o no vas a escuchar, porque como tienes prisa, pues vas a darles prisa para que hablen. No, venga, hablamos. No, vamos a intentar hacer grupos más pequeños y así sí nos aseguramos de que todas las voces se escuchen.
Y también de esta manera evitamos el tema de levantar la mano o pedir la palabra, porque al final puede darse el caso de que las mismas personas son las que pidan la mano y eso no quiere, o sea, que la pidan no quiere decir que sea justo, porque igual hay alguien que habla mucho o ocupa mucho espacio y entonces hay otras personas que nunca van a tener ese espacio para hablar. Por eso el tema de las rondas. Y luego, la otra manera de conseguir equidad es la elección abierta, que lo veremos después del descanso con una práctica, y que es una elección que también se llama sin candidato previo, porque nadie se propone previamente para un cargo, sino que en el momento en el que está reunido el equipo se decide quién va a hacer cierto rol o cierta función, ¿vale? El segundo principio, que es la transparencia, se consigue teniendo dobles enlaces, ¿vale? Gerard Endenburg, durante un tiempo, claro, los sistemas sociocráticos funcionan con círculos interconectados y durante un tiempo era un solo enlace el que conectaba los círculos, hasta que se dio cuenta de que se perdía información o que no era tan objetivo, porque es que es inevitable. O sea, normalmente las personas, si estamos en una reunión o en un equipo, vemos cosas condicionadas por nuestra forma de ser o de pensar, con lo cual la información que llevamos al otro grupo o entre grupos, pues siempre va a estar con nuestro punto de vista integrado, ¿no? Entonces, como él sabía de cibernética y también era un apasionado de la biología, pues se dio cuenta de que tanto en el cuerpo humano como en las máquinas siempre hay una doble circulación. O sea, nuestras venas incluso tienen una doble circulación y también la electricidad funciona en dos canales. Y eso es lo que también lo tradujo en los sistemas de personas. Necesitamos dos personas, también porque es diferente representar a mi equipo en el círculo anterior que si estoy en temas más generales, llevar esa información al círculo de abajo. Entonces, la información va en doble vía y al mismo tiempo nos aseguramos no tener solo un punto de vista, porque igual dos personas que han estado en una reunión, alguien se ha quedado con unas cosas y la otra persona con otras cosas diferentes. Entonces, es importante que tengamos siempre dos puntos de vista para que no nos falte información. Eficiencia. La manera de llevar a cabo y asegurar la eficiencia también es porque siempre hacemos estos ciclos de se toma una decisión, la ejecutamos y evaluamos. O sea, pero además con el mismo peso, ¿vale? O sea, pasamos más tiempo en tomar decisiones para asegurarnos que todas las personas están de acuerdo en la decisión que se va a llevar a cabo. Claro, no es tan ágil como cuando una persona decide, eso va súper rápido, porque yo decido y el resto lo lleva a cabo. Pero también es verdad que estamos perdiendo, o muchas veces hay personas que se ven haciendo cosas con las que no están tan de acuerdo, porque no han formado parte de la decisión. Entonces, ponemos el mismo peso en el momento en el que se toman las decisiones que cuando las ejecutamos, pero también la evaluación, porque en cada cosa que hacemos, ya cuando tomamos la decisión, sabemos cuándo lo vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque cuando lo hemos ejecutado, de esa ejecución van a salir cosas que han salido bien, otras que se pueden mejorar, y necesitamos tomar parte de esa evaluación para tomar una nueva decisión. Entonces, en los equipos sociocráticos se toman muchas más decisiones, también porque no necesitamos que sean decisiones perfectas, o sea, son decisiones que solamente no tienen que tener ninguna objeción, que luego vamos a hablar de las objeciones, y dos de los principios básicos en la sociocracia es good enough for now, que es lo suficientemente bueno por ahora, y safe enough to try, que es como lo suficientemente seguro para intentarlo. Entonces, hacemos muchas cosas porque hay muchas decisiones en las que realmente no hay una gravedad que pueda salir algo o alguien dañado. Si no, eso no va a pasar, pues podemos tomar la decisión. ¿Por qué? Porque si lo bajamos del mundo de las ideas y lo aterrizamos en la práctica, seguramente vamos a tener muchos más elementos a la hora de evaluar que si nunca lo hemos realizado. Entonces la gente también se siente un poco más liberada en el sentido de decir, puedo hacer una propuesta, vamos a intentarlo y ya llegará el tiempo de evaluar cómo ha salido, ¿vale?
me quedan un minutillo o dos, que es todo esto cómo lo llevamos a unas reglas que se apliquen. Y Gerard Endenburg creó estas 4 reglas que son el sistema de círculos, el doble enlace, el consentimiento y la elección abierta, ¿vale? Entonces, los equipos que quieran seguir esos principios, pues realmente ya tienen una forma muy concreta de asegurarse de que esto funciona. Y luego ya, pues entramos un poquito más después del descanso, que ya son las 11:15, voy a intentar cumplir los tiempos. A y media sigo con el círculo, el doble enlace, el consentimiento y la elección abierta, ¿vale? Pues nada, un descansito para el café, hablar entre vosotros, compartir, y a y media seguimos. Hasta y media. Hola, hola. ¿Sí? Vale, pues llevamos 5 minutitos de retraso, pero bueno, está dentro del rango de posibilidades, así que otra vez vamos a aprovechar a centrarnos un momentito, respiramos profundo y seguimos con el viaje, ¿vale? La idea es esa, ¿no? Es sábado por la mañana, así que vamos a intentar disfrutar de la experiencia y pasar un buen momento, porque realmente es lo que hace falta, ¿no? La diversión también es muy importante en los equipos, así que ahora sí voy a hacer un poquito de teoría. Siento que sea tan teórico, de verdad, o sea, me gustaría poderlo hacer más práctico, pero con tanta gente tampoco es tan posible. Entonces, ahora va a venir la parte práctica, hago pequeñas introducciones y luego practicamos, ¿vale? Bueno, entonces, la regla número 1 habíamos dicho que era el círculo, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esto de los círculos? Pues los círculos están pensados para distribuir el poder, ¿vale? Entonces, se trata de que haya más espacios, como más pequeñas células dentro de los organismos y no haya tanta concentración. O sea, que sea un sitio donde los pesos estén equilibrados. O sea, cada persona está en su área de interés, su área de formación, y hay igualdad dentro de un sistema equilibrado, no hay como gran concentración o de poder en un sitio o de actividad en otro, sino que intentamos repartir el máximo posible, ¿vale? Y los círculos funcionan... ¿A dónde tengo que apuntar? Aquí, ¿no? Vale, no pasa nada. Vale, entonces, repartir el poder va de esto, ¿vale? Entonces, he aprovechado y he cogido lo que tengo más a mano, que es cómo está repartida Sociocracy for All, ¿vale? Entonces, es simplemente para que os deis cuenta de que en realidad es como una estructura de células, y por favor no identifiquéis el tamaño con la importancia, ¿vale? Aunque nuestra mente lo suele hacer, pero creo que voy a proponer que lo hagamos al revés, ¿a que sí? Porque es que inevitablemente, o sea, tú ves, y me acabo de dar cuenta ahora, digo, ves círculo general grande y parece que es el importante, y en realidad no. Entonces, voy a intentar hacer esta misma estructura al revés, o sea, que los círculos grandes sean los demás, y aquí al final las decisiones que se toman aquí vienen de todas las decisiones que están tomando en el resto de los círculos, ¿vale? En sociocracia los círculos son semiautónomos, se dice, es decir, tú tienes unos objetivos y te dedicas a una cosa y no tienes ni que estar pidiendo permiso ni que estar pidiendo la aprobación de nadie por encima de ti, sino que si te mueves dentro de la actuación de lo que a tu círculo le corresponde, si está dentro de tus objetivos,
vas a sacar adelante esas acciones y vas a seguir adelante con esas decisiones. Claro, siempre y cuando no esté implicado el resto de la organización porque estés utilizando fondos de la organización o porque tus decisiones afecten también a otras células del sistema o círculos del sistema, ¿no? Entonces, si son decisiones que solo le competen a tu círculo, pues adelante. No tienes por qué estar llevándolas todas al círculo general para que se aprueben, sino que cada círculo no se dice autónomo, porque si no estaríamos hablando de células que no están conectadas. Si cada célula es completamente autónoma, pues ya tendríamos células que trabajan por su parte, entonces por eso le llamamos semiautónomo, porque realmente están dentro de la visión, misión de todo el conjunto, o están dentro de lo que todo el grupo en sí está haciendo. Pero respecto a al área específica a la que se dedican, toman decisiones por ellos mismos, los círculos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros estamos en sociocracia práctica, ¿vale? Y aquí tenemos también círculos específicos de acción. Este antes estaba dentro de Community Network, pero ya empezó a tener un volumen tan grande de trabajo y de acción que decidimos, o decidió el sistema, que ya en sí tenía que ser un área específica y directamente conectada con el general para que la dirección de la información fuera todavía más rápida. Entonces, estas son decisiones que se van tomando sobre la marcha. Sí que es verdad que en el círculo general se toman decisiones diferentes que en estos, porque se toman decisiones a más largo plazo, se toman decisiones más relacionadas con toda la estructura, pero en el círculo general hay dos personas de cada uno de los círculos anteriores, con lo cual cada uno de los círculos anteriores están al tanto de las decisiones que se toman aquí, porque son las mismas personas las que lo están tomando, ¿vale? Entonces, ya está, esto. Así funcionan los círculos en sociocracia, y cuando dentro de uno de los círculos empieza a haber suficiente gente o suficiente actividad concreta, pues creamos una nueva célula. Como me hacía una pregunta por ahí atrás de qué pasa cuando hay mucha gente para tomar una decisión por consentimiento, pues creamos un nuevo círculo de personas que se encarguen de eso, y así estas personas van a avanzar más rápido en ese tema, que es diferente a operaciones concretas o gente que lo llama comisiones. O sea, es distinto cuando tenemos que sacar un proyecto y creamos una comisión, pero no tiene la estructura firme de un círculo, ¿vale? Que esto también es importante, como la diferencia entre círculo y comisión. Las comisiones se crean por un espacio temporal para cumplir un objetivo y son muy activas y tienen un funcionamiento mucho más ágil, pero el círculo sí tiene una estructura que es más a largo plazo, hace sus actas y tiene a los representantes más fijos que el trabajo que creamos en pequeños círculos pequeños. Vale. Sí. Vale. En caso de que tengamos un trabajo o una función concreta que cumplir en el tiempo, no vamos a modificar toda la estructura del sistema, solamente vamos a crear este equipo de personas que se van a enfocar en hacer esto, vemos en cuánto tiempo, pero esto da una estabilidad al sistema. Entonces, ese círculo, no sé de quién, por ejemplo, si estos lo necesitan, en ese momento crean este equipo de personas que se van a reunir más frecuentemente, van a sacar esto adelante, pero es círculo siempre y cuando tiene una periodicidad en el tiempo, tiene unos roles las personas concretos que va a la larga, porque si no la estructura estaría tan caótica y cambiante que no tendríamos como el esqueleto. Entonces hay un esqueleto, pero luego para tareas concretas sí tenemos la flexibilidad de estar creando equipos concretos para una función. Sí, se pueden llamar comisiones. Ya el nombre cada... Claro, estos son círculos. Lo otro lo puedes llamar comisiones o lo puedes llamar equipo de trabajo, o cada organización o empresa lo llamará como considere.
El doble enlace es otra de las reglas fundamentales en Sociocracia y cada grupo o cada círculo elige a estas dos personas que son una persona que coordina al equipo. Bueno, aquí le decimos coordinador o coordinadora y en Estados Unidos le dicen Operation Leader. Lo que pasa es que aquí muchas veces el que te llamen líder, pues hay gente que no le cuadra, y sobre todo en entornos en los que ya intentamos trabajar de estas maneras, hemos visto que la gente se siente más cómoda aceptando un papel de coordinación que de líder, y también porque nosotros tenemos en nuestra mente que el líder va por delante y el resto le sigue, mientras que en Sociocracia el líder va por detrás. Es decir, se toman las decisiones y el líder es, la persona que coordina es la encargada de que eso se lleve a cabo. O sea, que la decisión la toma el equipo y solamente quien coordina al grupo se asegura de que lo que hemos decidido se ejecuta. Con lo cual vas por detrás, solamente vas motivando a tu equipo y supervisando que las decisiones se llevan a la práctica, ¿vale? Vale, me dicen a ver si eso no sería más entonces un facilitador, pero luego os voy a decir, en Sociocracia la persona facilitadora ya tiene unas funciones concretas que luego voy a explicar cuáles son. Entonces, quien coordina es como la visión global de tu grupo y el que se asegura de que los objetivos se cumplen, y también, como está en el círculo anterior, sabe cuáles son los objetivos más concretos y luego puede aterrizarlos en el campo de acción del círculo al que pertenece. ¿Qué han dicho por ahí? ¿Ese es? Vale, es vuestro rollo, ya sí. Vale, traducirlo a vuestro lenguaje. Vale, entonces, esta persona sí que es verdad que tiene esa función, pero no es algo que él mismo se autoda, sino que su equipo es el que se lo ha otorgado, con lo cual también normalmente esas personas tienen mucha más aceptación de su equipo, porque dices, ya que tienen esta responsabilidad extra, voy a apoyarle. O sea, porque si le hemos puesto en hacer esto porque creo que tiene las capacidades y demás para hacerlo, el resto de equipo, al haber sentido que ha sido el que lo ha elegido, también normalmente tiene mucho más apoyo de la gente. Que si alguien directamente viene en paracaídas y ya tiene que cumplir ese rol, ¿no? Y luego está la otra persona que completa el doble enlace, que es el representante o la representante. Y es la persona que va a hacer de voz del grupo en el círculo inmediatamente anterior. Igualmente, no os fijéis en los tamaños, porque realmente la importancia grande está en los grupos en los que trabajan. En el otro sitio es donde compartimos la información y tomamos decisiones a más largo plazo, pero el tema operacional y las decisiones específicas de área las toma cada área, con lo cual también es importante que tengas una voz que representa a tu equipo en el otro círculo, y solemos elegir a personas que son diplomáticas, y también sabemos que hay perfiles de gente que es capaz de priorizar los intereses del grupo al suyo propio. Entonces, no todo el mundo tiene ese don, pero hay gente a la que se le da muy bien representar, ¿no? O sea, hay gente a la que realmente puede tener en su cabeza qué es lo que su equipo le gusta, incluso si va en contra de sus propios intereses, es capaz de ver, no, es que a mi equipo le interesa eso, entonces va a representar a los intereses de su equipo en el equipo o en el círculo inmediatamente anterior, lo que no significa que va a ser un buzón de sugerencias, ¿vale? O sea, no es que la gente te va diciendo, no, diles esto y diles lo otro, no, o sea, realmente yo cuando esté en la otra reunión simplemente voy a pensar por el bien de todo este equipo, o voy a conociendo las necesidades de mi equipo, voy a saber transmitirlas de la mejor manera posible. Y si no lo hace bien, pues se cambia y punto. Sí. El coordinador y el representante están en el anterior.
todo el círculo. Todo el círculo, y este elegirá a los suyos propios, porque si luego hay uno anterior, a su representante, a su coordinador, a la persona que va a facilitar las reuniones y al secretario, que va a ser un poco el productor, el que toma las actas y también el que se encarga de que el aula esté lista, o sea, es como la parte más logística, ¿no? Esa es la persona secretaria y el que lleva toda la información y bueno, sí, la información básica de ese círculo. Y cada círculo elige a sus 4 representantes en este, y cuando ya estás en otro, pues ese círculo también elige a los suyos. Sí. El superior. Vale, me pregunta si el doble enlace existe entre el círculo superior y el círculo general. ¿Sabes lo que es el círculo superior en Sociocracia? No. Vale, es que es que esto es como siguiente nivel, pero bueno, el círculo superior, o sea, normalmente están todos los círculos y subcírculos y el general, que sería un poco en el que aparece alguien de todo lo anterior. Lo habíamos visto en la estructura de Sociocracy for All, ¿no? Este es el general, en el que hay 2 personas de cada círculo que al mismo tiempo tienen gente de todos los círculos más abajo. Pero aquí yo no os he puesto el círculo superior, que en Sociocracia también se contempla, que es un círculo de asesores externos, ¿vale? Entonces, son personas que están fuera de la organización, pero nos sirven cuando vamos a consultar temas económicos, logísticos, organizativos. Entonces, se recomienda siempre tener ese círculo superior externo porque le da objetividad también a nuestra cultura organizativa y nos hace estar conectados también a lo demás, ¿vale? Entonces, en Sociocracia también, en ese sentido de estar siempre en el punto medio, tenemos siempre algo por encima y algo por debajo. Entonces, ese círculo superior, mira, por ejemplo, en América Latina, toda la red de ecoaldeas se organiza sociocráticamente. Y ellos, aparte de sus asesores legales, económicos, administrativos y organizacionales, que son como los 4 papeles que se recomienda que tenga una organización, que son externos a la organización, ellos también tienen el consejo de, no sé si lo llaman de sabios o de abuelos y abuelas, o sea, porque para ellos tiene que haber como algo más profundo y una visión más a largo plazo que viene fuera del grupo o del equipo en el que estás. Entonces, eso es el círculo superior. Pero tu pregunta no iba por ahí. No, a estas personas se les consulta puntualmente, ni siquiera tienen la obligación de participar en las reuniones, ni saber de sociocracia siquiera, sino les vamos a consultar para temas legales, administrativos, organizativos y económicos, ¿vale? No, son asesores externos. Vale. Practiquemos, ahora sí. Vale, pues tenemos un poquito menos de tiempo, pero me gustaría que hiciéramos equipos de 10 personas, porque vamos a hacer 2 prácticas. Una, tomar una decisión por consentimiento, y otra, hacer una elección abierta, o una elección sociocrática, ¿vale? Me gusta porque muchas personas ya os conocéis, entonces cuando hagamos la elección, ahora os lo voy a explicar, pero sí, al conoceros un poco más puede funcionar mejor. Entonces, ahora sí, la regla número 3 es el consentimiento. Y el consentimiento, quiero que lo practiquemos porque realmente el consentimiento no tiene ningún sentido hasta que no lo has practicado o no lo practicas en tus equipos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es la manera a la que estamos acostumbradas a funcionar. Entonces, ¿qué significa el consentimiento? Pues una decisión por consentimiento se toma cuando no hay nadie en el grupo que tiene una objeción. Entonces, el sentido de la objeción es importante porque una objeción no significa no estoy de acuerdo, sino que una objeción realmente tiene que estar fundamentada en que lo que se va a llevar a cabo va en contra de los objetivos del grupo o va a impedir que yo realice la tarea que tengo asignada. Si algo de eso
se pone en riesgo, tendré que decir que tengo una objeción. Si eso no ocurre, pues simplemente es una preferencia, ¿vale? Hay cosas que realmente igual prefiero no hacer o prefiero que no se hagan, pero no es una objeción si no va en contra de los objetivos de mi equipo o si realmente la tarea que yo estoy realizando puedo seguir haciéndola, ¿vale? Entonces, también en Sociocracia cambiamos el chip y las objeciones las recibimos como un regalo, porque cuando alguien ve que vamos a tomar una decisión y tiene una objeción, se le escucha súper atentamente, porque algo nos estamos dejando de lado, no estamos contemplando algo que igual alguien sí está viendo, y por otro lado nos estamos asegurando de que nadie se va a sentir mal, o a la larga cuando esto empiece a llevarse a cabo vamos a tener a alguien que va a impedir que se realice la acción o va a empezar a decir que tengo dudas, con lo cual se anima mucho a la gente a decir sus objeciones. ¿Por qué? Porque si no las dices el día de la decisión, pero la tienes, va a salir más adelante y seguramente va a haber un bloqueo o va a haber problemas en la ejecución porque el día de la decisión esta persona no está diciendo que ahí veía que algo no iba a funcionar. Si tu objeción o estás viendo que algo no va a funcionar, pero no lo tienes seguro, lo que se suele recomendar es que acortemos los tiempos de evaluación. Es decir, si realmente tienes dudas serias de que esto funcione y lo comentas, pues igual, en vez de en 1 año, lo evaluamos en 6 o lo evaluamos en 3 para ver si tus peores predicciones se han cumplido o al final no pasaba nada. Entonces, ¿qué hace esto? Que las personas se sientan tranquilas porque no se quedan con ese miedo o con esa duda en la cabeza, sino que han tenido la oportunidad de expresarlo y ya el equipo decide cómo dar respuesta a esto o cómo integrarlo en la decisión que vamos a tomar para que esta persona esté más tranquila, sin contar con el hecho de que ha sido escuchada, ¿no? Que muchas veces solo con eso, el decir, bueno, yo realmente no lo tengo tan claro o pienso que esto y esto, igual en ese pienso que esto y esto podemos añadir algo más que te haga verlo más claro, y si no, al menos ha sido escuchado y vamos a seguir adelante y vamos a ver si lo evaluamos en 3 meses, porque ya tendremos un poco más de información que podamos hacer cambios en la siguiente decisión que tomemos. Como os decía antes, pues se trata de good enough for now y safe enough to try. Siempre y cuando las decisiones que tomemos cumplan estos principios, pues podemos llevarlas a cabo. Nadie es ignorado en las decisiones que tomamos, y también si veis esos vídeos que os decía de Gerard Endenburg, es como el punto principal, y en todas las organizaciones es que todas las voces se escuchan, o sea, y se da importancia a cada persona que forma parte de un equipo. El consentimiento, entonces, ¿en qué consiste? En pasar de la tensión a la claridad, y esto lo vamos a hacer a través de rondas y a través de consentir, que es diferente de consensuar. ¿En qué se diferencia el consenso y el consentimiento? Pues el consenso presupone que estamos de acuerdo, ¿vale? O sea, para tomar una decisión tenemos que estar todos de acuerdo, mientras que el consentimiento parte de que no estamos de acuerdo. O sea, somos tan diferentes, pensamos tan distinto, que de entrada ya parto de que no estamos de acuerdo. Entonces, simplemente vamos a intentar tomar decisiones que podamos tolerar, ¿vale? Entonces, la sociocracia trabaja con el rango de tolerancias, ¿vale? Entonces, es diferente a esta decisión me encanta a la puedo tolerar. Pero es que muchas veces no haríamos cosas si espero a que la decisión me cuadre perfectamente y funcione 100% para mí. Entonces, unas veces funcionará muy bien para unas personas y otras veces para otras, pero sí es muy importante que las personas que se van a ver implicadas en la decisión puedan tolerarla, que en inglés se pronuncia can you work with it, y nosotras pues lo decimos puedes trabajar con ello o puedes vivir con ello. Con lo cual, hay muy poquitas cosas con las que no podamos vivir, ¿vale? Y sobre todo si sabes que va a ser en un espacio de tiempo determinado. Miquel. ¿Una persona bestia?
Si se carga la sociocracia, vale, no, estos equipos en los que hay personas que directamente no pueden hacer las cosas así y se retiran. Quiero decir, si todo el mundo acordamos trabajar de esta manera y hay una persona que no le funciona, es perfectamente válido que no te funcione esta forma de trabajar. Entonces, una sola persona no puede cambiar un sistema entero si el resto no quiere, porque si realmente esto no va contigo o no va a tu ritmo o no cumple tus necesidades, igual no estás en el lugar adecuado si el resto lo llevamos bien. ¿Es esa tu pregunta, Miquel? Te doy la cara de que no. Ah, vale. Pues explora y si quieres luego me dices. Vale, sí. Ya, pues esto es súper bonito vivirlo. O sea, porque si la persona no es consciente de ello, pues lo maravilloso que yo estoy viviendo en equipos sociocráticos a todos los niveles es que todo sale a la luz. Al principio puede abrumar un poco, ¿no? O sea, realmente dices, ostras, o sea, todo lo que está saliendo aquí. Pero no es que la cosa vaya peor, sino es que había muchas cosas debajo de la alfombra que empiezan a salir, porque es muy fácil los corrillos, o el no estoy de acuerdo, o el no sé qué, o el poner la zancadilla, o el resistirse a hacer cosas y la cosa va más lenta, pero cuando empiezas a funcionar así, o salen decisiones, es mucho más fácil porque se te escucha. Entonces, esto no me funciona, vale, pues trae una propuesta que te funcione y acepta si el resto la queremos llevar a cabo o no, ¿no? Entonces, esto sí me ha pasado mucho. O sea, en la asociación agroecológica que estamos con productores, había como una tensión entre los consumidores y los productores y finalmente los consumidores iban como adelante y no sé qué, y los productores era como no, y es como, vale, no te cuadra, trae una propuesta que sí te cuadre y acepta si al resto le parece o no, porque es lo que se necesita. Realmente no tienes por qué, si no te parece no tienes por qué aceptar lo que el resto está decidiendo, pero trae otra propuesta y acepta si a los demás les parece bien o no lo que estás diciendo, con lo cual muchísimas cosas yo he ido viendo que estaban ahí en el aire o un poco en la sombra, empiezan a salir a la luz. Y por eso también en los equipos que empiezan a funcionar sociocráticamente se dice que llevan un tiempo de transición, porque claro, empiezas como a limpiar cañerías y empieza a salir ahí un montón de cosas y eso puede echar para atrás al equipo, decir como no, o sea, es más cómodo, es como cuando dicen que tienes una contractura, tu cuerpo se acostumbra y cuando te descontracturan te duele. Pues sí, te duele, pero es un tiempo, o sea, porque luego realmente vas a empezar a funcionar de una manera más sana y más equilibrada, pero salir de tu área de confort, pues siempre cuesta, ¿no? Vale. Y ahora sí, vamos a practicar el consentimiento. Vale, que no funciona. Bueno, esto es lo que os hablaba un poco de manera visual. El consentimiento supone que no hay ninguna objeción, que se trabaja con el rango de tolerancias, pero las objeciones tienen que ser argumentadas y cualquier decisión también tiene un tiempo de validez. Es decir, también ocurren cosas que es como alguien trae una super propuesta, ¿no? Una propuesta que es genial, pero la gente dice que no. Y la persona se puede sentir mal, pero igual es que no es el momento, o el equipo no está preparado para lo que tú estás proponiendo. Entonces, el tiempo de las cosas también en sociocracia es muy importante. O sea, igual no tenemos todos los ingredientes o lo que se necesita para llevar a cabo esta decisión, con lo cual tráela más adelante o espera que este equipo avance un poco para que esté preparado. Y también vamos a decidir una cosa por un tiempo, porque eso también relaja a las personas y dice, bueno, no me voy a comprometer a hacer esto por el resto de mi vida, sino puedo tolerar hacer esto hasta el año que viene o hasta verano. Entonces la gente sabe que esto luego se va a evaluar, con lo cual también rebaja mucho la tensión. Y ahora sí, son las 12:05, vamos a practicar. Necesito que hagamos grupos de 10 personas y una de las personas se va a encargar de facilitar el grupo, ¿vale?
Entonces, vamos a trabajar por rondas. Hacemos un círculo de 10 personas y la persona que facilita va a llevar a cabo estos pasos. Uno va a ser presentar la propuesta, que en este caso la voy a presentar yo, porque os voy a proponer una propuesta que vuestro grupo tiene que consentir o no, ¿vale? La persona que facilita, si hay gente que ya tiene algo de experiencia en sociocrática, pues elegirla para facilitaros, porque va a ir más rápido. Y si no, pues experimentar y que salga lo que tenga que salir. Entonces, yo hago la propuesta y vuestro equipo, la persona que facilita, va a hacer una ronda de preguntas aclaratorias para que si a alguien no le ha quedado claro, pueda decir si tiene alguna pregunta al respecto. Es un juego de rol, entonces cualquier otra persona puede responder o os lo podéis inventar para que tenga sentido en ese momento, ¿vale? La siguiente ronda es una ronda rápida de reacciones. Rápido es rápido, ¿vale? O sea, rápido significa que se hace una ronda de esta propuesta me parece que puede funcionar, o yo no la veo para nada viable, o sí, me gusta la idea. O sea, eso es rápido, ¿vale? 3 o 4 palabras respecto a tu impresión. ¿Por qué hacemos esa ronda rápida de reacciones en Sociocracia? Porque a veces hay alguien que trae una propuesta y la ronda rápida de reacciones es como para nada. Entonces no seguimos avanzando, ¿no? Porque ¿de qué te sirve empezar a hablar sobre algo si ves que la gente no tiene ninguna intención de meterse con eso? Pues mejor vamos a hacer la ronda rápida, y si no hay ningún interés o creen que no es el momento o lo que sea, vamos a dejarlo, o te lo curras un poco más y traes la propuesta más elaborada, o le metes ingredientes que creas que va a tener más aceptación tu propuesta, o haz nuevos cambios o desecha la idea, ¿no? Entonces nos evitamos seguir todo el proceso si en la ronda rápida de reacciones ya tenemos un poco el sondeo de cómo está el equipo respecto a la idea que he traído. Cuando hemos hecho la ronda rápida de reacciones, hacemos la ronda de consentimiento. ¿Cómo se hace la ronda de consentimiento? Pues simplemente hacemos una ronda para saber si hay alguien que tenga una objeción. Acordaros de lo que os decía que es una objeción. Una objeción significa que va en contra de nuestros objetivos, o va en contra de mí esto, o veo que algo no va a funcionar, ¿no? Pero algo que sea bastante importante para el bien común, no para mi interés personal, ¿vale? Entonces, en la ronda esa, lo digo porque a alguien de aquí les va a tocar facilitar a su equipo, en la ronda de consentimiento solamente decimos, hay objeciones, y en ese momento no las escuchamos. Vemos cuántas objeciones hay. 1, 2, 3, vale, tenemos 5 objeciones. En la siguiente ronda escuchamos esas objeciones, ¿vale? Entonces nos tomamos el tiempo de escuchar de manera asertiva la objeción, ¿vale? O sea, realmente como hay algo importante que nos estamos dejando, o hay algo importante que a esta persona nos quiere transmitir. No tomamos como, vale, ya está alguien aquí impidiéndonos tomar la decisión rápido. No, aquí hay algo importante que atender, y lo atendemos, ¿vale? Entonces, cuando escuchamos esas objeciones, se escuchan y intentamos integrarlas. Muchas veces la misma persona que tiene la objeción ya suele saber qué necesitaría de cambiar de la propuesta para integrar esa objeción. Otras veces solo ve que eso no, pero no se le ocurre cómo. Entonces el resto de la gente le puede decir, bueno, si hiciéramos de esta manera, ¿crees que podría funcionar? Pues la persona puede decir, bueno, sí, podría funcionar, ¿vale? Entonces integramos las objeciones o las resolvemos y ya anunciamos la decisión. Si ya todas las decisiones todas las objeciones se han escuchado, sí que podemos decir, bueno, entonces consentimos, ¿no? O sea, porque y sobre todo las personas que tenían la objeción, que no podían consentir, nos aseguramos de que ahora sí les parezca bien y ya tenemos la decisión tomada, ¿vale? Las objeciones se escuchan una por una. Lo primero, decimos, ¿eso es una objeción o no es una objeción?
¿sabes? Eso es una duda tuya o un problema o un miedo o realmente es una objeción. Entonces, cuando escuchamos a la persona, vemos si realmente era una objeción o no era una objeción, pero al mismo tiempo no decimos no es una objeción por menospreciarle, ¿eh? O sea, porque eso es también muy importante. O sea, el que lo diga y el que lo manifieste es súper importante para el equipo, porque es algo que tenía por ahí que decir. Entonces, es mejor que le demos el espacio para comunicarlo y luego ya veremos cómo integrarla. Sí, sí. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a dejar hasta las 12:30 para tomar una decisión por consentimiento. Hacemos equipos de 10 personas. Muchos venís de Agile, o sea que sois súper rápidos creando equipos y tomando decisiones, lo cual me encanta, porque quien facilita también, si ve que la cosa va lenta y que se acerca en media, tiene que meterle un poco de vidilla al ritmo para que podamos llegar al consentimiento o no de la propuesta, ¿vale? Entonces, la propuesta es, somos un grupo de consumo y consumimos productos de productores locales y ecológicos, ¿vale? Y ha llegado un productor que produce verdura y fruta que es ecológica, pero vive a 1 hora de donde estamos nosotros. Claro, esto en Madrid. Imaginaros que vivís en una zona rural, ¿vale? Vamos a imaginar que vivís en una zona rural. Claro, a 2:30 vive, pero vivís en una zona rural, ¿vale? Entonces sí hay mucha producción ecológica y hay un productor que viene de 2:30 más lejos, pero también es verdad que tiene algunas frutas que nuestros productores locales no tienen, ¿vale? Entonces ha pedido a ver si puede suministrarnos sus verduras, mientras que los principios de nuestra organización son kilómetro cero, ecológico y demás. ¿Vale? Tenemos claro más o menos la idea, ¿no? Muy bien, pues vamos, bueno, y queremos consentir si aceptamos a este nuevo productor como suministrador de frutas y verduras a nuestro grupo. ¿Consentimos o no consentimos? ¿Vale? Entonces, hacemos equipos de 10 lo más rápido posible para tener tiempo de hacer las rondas. Bueno, lo primero de todo, esto es como una pildorita, una pequeña experiencia, no es un caso real, nos falta mucha información. El grupo también era igual demasiado grande, o sea, 10 personas, como os habréis podido dar cuenta, sigue siendo mucha gente. O sea, siempre es mucho mejor cuando están 5 que cuando están 10, porque se escuchan mucho mejor las rondas. Entonces, de aquí sacamos mucha información. Primero, cómo funcionan los grupos cuando son de más de 5 o 6 personas, como cuesta más que la información se pueda digerir bien, salgan bien todas las rondas. Entonces, por eso se propone que los grupos sean más pequeños. O sea, hasta de 3 personas, 4 personas, 5 personas, es mucho más ágil, porque al final podemos escuchar mejor cada una de las voces cuando el grupo está más pequeño. Pero también es importante o interesante tener la experiencia de estar en un grupo grande para darnos cuenta es que cuesta. O sea, realmente, si queremos hacer rondas y escucharlas bien, cuesta. Pero al mismo tiempo también experimentamos la diferencia que hay cuando todas las voces se escuchan. O sea, que ojalá al final sea la experiencia que estemos acostumbrados o acostumbradas a tener en nuestros equipos, en los que sé que lo que yo pienso va a ser escuchado.
¿vale? Entonces, aquí lo ideal sería que cada persona me contara cómo ha vivido esa experiencia y escucháramos esa opinión, ¿no? Entonces, cuento con el hándicap de que son menos cuarto y haber empezado media horita más tarde, entonces tengo un dilema. O practicamos una elección abierta en círculos un poquito más pequeños, hasta menos 10 o menos 5, o hacemos una ronda y escucho cómo os ha funcionado y cómo lo habéis vivido. Marta, ¿qué piensas? Que vamos a hacer una cosa antisociocrática, que es votar. ¡Ah! Vale, eso es lo que no hay que hacer, ¿vale? No, esto solamente aquí en este momento, pero ya el resto de nuestra vida no. ¿Sí? Bueno, una cosa, o sea, incluso en sociocracia se dice que si todo el mundo consiente en cierto momento la votación, está bien. O sea, si para ciertas consentimos hacer una votación. A ver, entonces estaba... Evaluamos cómo ha ido el consentimiento, opción 1, o practicamos una elección abierta o una elección sin candidato, sin candidata previa, en grupitos más pequeños. Venga, opción 1, consentimiento, evaluación. Hablar del consentimiento y de la evaluación del consentimiento. Sí. Hablar de lo que hemos hecho, cómo ha ido. Sí, sí, sí. Vale, ¿y quién prefiere que hagamos el tema de la elección? Vale. Vale. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a hacer una elección de uno de los oficiales de círculo, ¿vale? Y vamos a elegir a la persona que va a coordinar a nuestro equipo. Y para que sea un poquito más ágil, os voy a invitar que en el mismo círculo que estabais lo dividimos en 2 células, ¿vale? Hacemos 2 grupos de cada uno de esos grupos de 10, hacemos 2 de 5 y en este caso vamos a elegir a quién queremos que sea la persona que va a coordinar a nuestro equipo. Y lo digo porque antes sí he avanzado un poco cuál es el papel de quién coordina. Motivar al equipo, tener un poco en la mente los objetivos del círculo y estar en contacto con el círculo anterior para transmitirlos, y luego asegurarse que las decisiones se ejecutan. Entonces da seguimiento a todas las tareas, ¿vale? En sociocracia los equipos siempre tienen a esa persona que coordina, a quien facilita, porque facilita las rondas, cuando nos atascamos le da agilidad, cuando surge algo le da respuesta. Entonces es la persona que el día de la reunión va a encargarse de facilitar el círculo. Antes os he comentado que la persona que es secretaria toma notas de la reunión o sobre todo de las decisiones que estamos consintiendo, y también es la que se encarga de toda la información y papelería de nuestro equipo. Sí. Vale, depende. Sí, si tienen que ser 4 personas diferentes, pues lo ideal es que sí, para repartir responsabilidades, pero muchas veces no. O sea, hay veces que hay personas que tienen más tiempo o están más ahí, y entonces sí, se adapta mucho a las necesidades del grupo. Sí es ideal que haya un solo rol por persona, porque así no tienes tanto, pero si se puede dar de otra manera o el equipo ve que es necesario hacerlo de otra forma, también. Lo que sí no puede haber es alguno de los papeles cubiertos. ¿Por qué? Porque si no, instintivamente los vamos a cumplir. O sea, porque son papeles básicos de que al final alguien tiene que llevar el registro, alguien tiene que facilitar el grupo y alguien tiene que llevar un poco la visión general y llevar un poco el funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando queremos que todos hagan todo o no tener esto tan establecido, pues al final el instinto nuestro va a hacer que alguien lo esté cumpliendo y no ha recibido el consentimiento del grupo, con lo cual no va a ser tan aceptado lo que esté haciendo como si realmente asignamos una función a una persona, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya sabéis, cada grupo se divide en 2 grupitos y vamos a hacer una elección sin candidato, sin candidata previa o una elección abierta. Entonces, esto también tiene un proceso, y lo que se consigue en sociocracia con las elecciones abiertas es la aceptación de cualquiera de las funciones que estamos cumpliendo, y también
ser flexibles a la hora de durante un tiempo voy a hacer esto, pero en otro momento otra persona va a hacerlo, ¿no? Entonces ya todos tenemos la experiencia de lo que significa ser una cosa. Lo que no quiere decir que si tenemos a una persona que es una súper facilitadora, no aprovechemos ese don y esa capacidad. Si todos consentimos renovarle y que siga haciéndolo, pues genial, porque es verdad que, como algunos grupos me dicen, pero mejor rotarse. Es como, bueno, si creéis que es la manera, pero el rotarte igual me mandas facilitar y me matas, porque es que igual no se me da bien facilitar grupos y no todo el mundo hace bien las mismas cosas. Entonces vamos a aprovechar esos dones y esas habilidades que hay dentro del equipo para colocarles en los lugares donde va a aportar más a nuestro equipo, ¿vale? ¿Y de qué manera hacemos estas elecciones? Primero, revisamos el rol. Nos tiene que quedar claro qué es lo que le estamos pidiendo a la persona que va a estar cumpliendo este rol, ¿vale? Entonces, aclaramos qué se espera y en qué consisten las funciones de esta persona. Luego, se hace una ronda de cualidades. ¿Qué cualidades esperas en alguien que va a cumplir esta función? Porque así también cuando evaluemos a la persona, tendremos un poco en mente qué era lo que esperábamos, qué era lo que necesitábamos, y también la persona puede ver si más o menos está respondiendo a las necesidades o a lo que el grupo quiere de él o de ella, ¿vale? Porque no todos los grupos necesitan o quieren lo mismo. Vale, una vez que tenemos esa ronda en la que, pero puede ser una palabra solamente, como tal, tal, y hacemos otra segunda ronda, por ejemplo, por si a alguien se le ha quedado algo que decir, y ya está. Y ya nominamos. ¿Por qué se llama elecciones abiertas? Porque es a cara descubierta. O sea, esto no va en un papelito que cierras o lo metes en una urna para que el resto no sepa lo que digo. No, se trata de decir a cara descubierta quién creo que puede hacer bien esto, ¿vale? Entonces, en un papel pongo arriba yo, mi nombre, y abajo pongo a quién nomino para cumplir esa función, ¿vale? Y en la siguiente ronda explico las razones. Eso no está aquí, pero bueno, después de que nominamos, explico las razones por las que creo que esta persona va a cumplir bien este rol o esta función, ¿vale? Esto que hace es muy importante porque la persona está escuchando cosas de ella que muchas veces ni sabíamos que el resto veía en nosotras, ¿vale? O sea, muchas veces estás escuchando las razones que tiene el grupo para que tú hagas algo y eso refuerza mucho a gente que hubiera dicho, no, no lo voy a hacer. Cuando escucha los argumentos, dice, wow, pues es que en realidad tengo ciertas cualidades que el resto está viendo en mí, y en Sociocracia siempre se invita a que lo pruebes, ¿sabes? O sea, inténtalo, igual hay algo que tú no sabías que puedes hacer y se te da muy bien. Pero si nunca lo has intentado o tu equipo no te ha dado la posibilidad de hacerlo, pues eso se va a quedar ahí. Mientras que si lo entrenas y lo practicas, pues pueden empezar a salir muchas cosas que sí estén dentro de ti. Y también sabes que va a ser durante un tiempo y que luego se va a evaluar, o sea que tampoco arriesgas nada. Cuentas con el grupo y también por eso los tiempos se recomienda que no sean tan pequeños, porque para que tú aprendas a hacer algo necesitas cierto tiempo. Entonces vamos a dejar a las personas en un rol que tengan un tiempo suficiente en el que mejorarse y aprender cómo hacerlo, y cuando ya lo hayan hecho retroalimentamos a la persona y vemos cómo ha funcionado para decidir si queremos que siga haciéndolo o pensamos que igual otra persona nos gustaría más en esa función. El equipo, y también depende mucho de en qué organización estés, porque suelen ser, si es un ciclo escolar, si es una organización, pues 9 meses, si es una empresa, o sea, depende de cuáles son tus tiempos, y entonces normalmente es o el tiempo completo, o si es alguien que es muy nuevo, o estamos probando una herramienta que no conocemos, la mitad del tiempo. Y así damos un tiempo suficiente para practicar, pero no tan largo como para no haber tenido un momento de sentarnos y ver cómo nos está funcionando. Entonces, si el ciclo es 1 año, 9 meses o lo que sea, eso sería un ciclo completo, y se suele elegir o en dejarle a la persona el ciclo entero, o si esto está empezando, medio ciclo. Cuando ya estás experimentado en Sociocracia, cuando ya los ciclos son mucho más largos, porque ya sabes perfectamente a quién se le da bien hacer cada cosa y si te está funcionando bien, pues, pero sí se suele poner todo 1 año o 2 años para que tengas luego el tiempo de
sentarte y aunque la misma persona vaya a seguir con ese papel, sí tiene una retroalimentación del grupo de cómo ha estado funcionando o qué nos ha faltado o qué ha ido bien o qué se puede mejorar, ¿vale? Entonces, elegimos a la persona. Yo, Nora, nomino a Marta, por ejemplo, abajo. Acordaros que va a ser como coordinadora. Hacemos una ronda de argumentos y escuchamos el por qué hemos elegido a esa persona para hacer eso, ¿vale? Cada persona dice por qué le ha elegido. Y entonces, habiendo escuchado los argumentos de las demás personas, tenemos una siguiente ronda en la que tenemos la oportunidad de cambiar la elección. Porque a veces no conocemos suficiente a las personas, o porque a veces alguien ha dado unos argumentos tan contundentes que dices, uy, pues no me había dado cuenta, pero sí que esta persona se le daría muy bien hacer esto. Entonces nos recogemos otra vez el papelito y si queremos cambiar, cambiamos. Si queremos mantener nuestra elección, mantenemos. Y entonces ya la persona que está facilitando hace una propuesta. En función de los argumentos que se han escuchado, se hace una propuesta, ¿vale? Y el resto del grupo tiene que consentir, ¿vale? Y la última persona que habla es quien ha sido elegida, que también tiene que consentir cumplir lo que ha hecho. Como andamos súper cortos de tiempo, vamos a intentar hacerlo de manera ágil y no apasionarnos tanto en no, pero no lo quiero cumplir o lo que sea, sino es un roleplay, ¿vale? Entonces, no, pero está bien, a mí me encanta la gente que se lo toma a pecho, o sea que vamos a hacer como antes y son menos 5, consentimos tener 10 minutos más, terminar a la 1:10 o 1:15. Vale, voy a intentar hasta la 1:10, así que vamos a intentar en 7 minutos juntarnos la mitad del grupo y hacer estas rondas para elegir un coordinador de círculo, ¿vale? Súper ágil. Vale, pues son y5 y me habéis permitido hasta y10. Lo siento porque estas son pequeñas píldoras, entonces es a veces difícil hacerse a la idea de cómo puede funcionar esto en un equipo. Entonces mi invitación siempre es a experimentarlo, a que lo probéis aunque sea en un grupo de lo que sea que tengáis, porque es la única manera de aterrizar. O sea, todos estos sistemas y herramientas no cobran sentido hasta que las empleamos, ¿vale? Entonces, hasta que no pasamos de una teoría o de una idea de cómo puede ser a empezar a experimentarlo, es muy difícil que veamos de verdad el resultado que tiene. O sea, y es impresionante el resultado que tiene y cómo cambia la filosofía del equipo, cómo cambia la energía del grupo, cómo cambian los resultados, pero hasta que no empiezas a aplicarlo no te das cuenta de qué estás hablando, ¿vale? Pero bueno, o sea, tenía 3 horas y al menos necesitaba que tuvierais una pequeñita prueba, ¿no? Como estas colonias que te dejan una mini muestra de lo que puede ser, también para las personas que quieran seguir profundizando, pues hay más información y pueden empezar, pero al final información es información y estas son cosas que solo en la práctica se pueden llegar a concretar, o sea, porque todo lo demás no tiene sentido. Y ahora sí, os dejo que me hagáis preguntas hasta y10 y... Una propuesta es, entiendo que hay gente que se tiene que ir, si queréis nos damos 15 minutos, los que nos podamos quedar y los que os mováis, por dar un poquito más de margen. ¿Consentimos? Sí. Pues claro, yo te voy a decir de lo que yo conozco, aunque hay mucho, pero realmente yo te puedo decir de lo que yo sé,
Sociocracy for All tiene mucha información, muchos vídeos y muchos links a experiencias concretas, a materiales, a libros, y nosotros en Sociocracia Práctica vamos al ritmo que podemos, o sea, realmente nos dedicamos a traducir al ritmo que podemos. Es gente voluntaria, solo gente apasionada con esto, entonces a la medida que podemos, y también ahora queremos crear un nuevo círculo que sea estudio de casos, porque queremos visibilizar lo que ya existe y para que se pueda ver. Entonces, en las dos páginas de Sociocracy for All y Sociocracia Práctica puedes encontrar bastante material, y al ritmo que podemos pues iremos creando más y traduciendo más y creando propio y visibilizando casos que ya se están dando. ¿Tienes una hora para empezar? Vale, ¿hablas inglés? Pues Many Voices, One Song, de Ted Rao. Lo estamos traduciendo y ojalá, espero que para junio lo tengamos ya en español, pero a mí me parece un súper material en inglés. Y sobre todo porque tiene un mogollón de casos prácticos, actualizados, fichas y demás. Entonces, Many Voices, One Song. Únete a Sociocracia Práctica. Vale. Sí. A ver, en su grupo se ha dado un caso en el que han entrado en conflicto la eficacia o la eficiencia junto con escuchar todas las voces. Entonces han surgido objeciones que al final, por llegar a un consentimiento, han pasado un poco por alto para poder terminar el role-playing, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo se resuelve esto cuando, bueno, en la realidad o en los equipos sociocráticos. Y la verdad es que esas objeciones siempre se escuchan. O sea, y siempre se intenta dar una respuesta, incluso si se nos está pasando el tiempo, lo traeremos para la próxima reunión otra vez, igual durante el camino hemos hecho un poquito más de investigación o un poco más de avance, o hemos hablado por fuera de la reunión para llevarla ya un poco más atado con las personas que puedan estar más inquietas respecto o menos cómodas respecto a la decisión. Entonces las invitamos a que fuera de la reunión lo hablen, lo avancen, y ya en la siguiente reunión lo volvemos a tratar, o incluso se plantea una reunión express o específica para ese tema, porque sí vemos que es más importante de lo que pensábamos, o igual tiene una solución que no era tan fácil como creíamos que íbamos a alcanzar. No se suele, o sea, no es lo común, pero sí, claro que se da. Entonces simplemente te está diciendo de que la solución no era tan fácil como la veías. Entonces nos va a requerir un poquito más de tiempo, que lo podemos hacer en una siguiente reunión, en una reunión extra aparte, o invitando a esas personas que trabajen un poquito más sobre ello. Nada. Dime. Vale, romper con la dinámica asamblearia. Precisamente, o sea, es que estamos muy acostumbrados a funcionar asambleariamente, o si no, una decisión y se ejecuta. Entonces, para eso están las rondas, o sea, y para eso está una persona que facilita esas rondas, para que esa dinámica asamblearia que está metida en nuestra programación empiece a desprogramarse. Pero obviamente es un entrenamiento, o sea, y de hecho yo en ciertos grupos veo que no hay tanta facilidad, así que a la gente le cuesta o enseguida quiero intervenir, y hay gente que le cuesta lo de la ronda de no, o sea, escucha a otra persona. También pasa mucho de que no estoy escuchando, ¿sabes? Estoy esperando mi turno para decir lo que ve mi película o hablar de mi libro, o sea, y entonces te das cuenta de que la persona no estaba escuchando, o sea, simplemente pero ¿qué vas a hacer contra eso? O sea, realmente ese tipo de personas las vas a tener en tu equipo. Lo que aquí estamos intentando hacer es asegurarnos de que esa persona se contenga, y el grupo ayuda a regularlo para que otras personas también tengan el espacio de hablar.
y para que los tiempos estén más equilibrados, lo que no quiere decir que te vaya a salir bien mañana, ni pasado, ni dentro de un mes, porque es un entrenamiento, pero también es verdad que cuando estás en un equipo en el que todos funcionan así, yo misma he aprendido a hacerlo, y no te digo nada a otras personas que no están para nada, pero cuando ven que todo su equipo lo está haciendo, pues al final empiezas a pillarle un poquito el ritmo, a hacerlo de esa manera, y si no, pues estarás un poco en tensión, pero al menos el resto de personas tiene como esa tranquilidad de que no, o sea, es que las rondas se van a respetar. Por aquí había antes, es que hay muchas manos, sí. Vale, esto también cuando los equipos o las empresas o quien sea decide vamos a funcionar sociocráticamente, esto es una formación específica, o sea, porque es muy importante, o sea, y también tenemos que aprender a diferenciar qué es una preferencia, qué es un miedo y qué es una objeción. Entonces, todas las personas necesitamos también diferenciar, porque muchas veces solo tenemos sensaciones o emociones, pero no sabemos, o sea, ¿qué tengo? ¿Miedo? ¿Es un miedo fundado por estas experiencias? ¿Es porque en otra vez no me funcionó y entonces deduzco que no va a funcionar? ¿O tengo unos argumentos de esto no funciona por tal razón? Entonces, en concreto, las objeciones tienen una serie de características para ser consideradas objeciones y tienen como 5 maneras de ser resueltas. Con lo cual, cuando un equipo empieza a trabajar sociocráticamente, también tiene un extra de formación respecto a el manejo de las objeciones, respecto a las funciones concretas que tienes que hacer como coordinadora o lo que sea. Entonces, estos ya son siguientes niveles cuando empiezas a funcionar. En otras organizaciones hemos empezado a funcionar sobre la marcha y vas aprendiendo por el camino, y a las personas que más les interesa leen más o se forman más y ya le van explicando al resto, o sea que también puede ser. Vale, sí. En la fase de relacionar con realizar esas evaluaciones, hemos realizado el impacto que tenemos realizar. Sí, este es otro nivel de profundización, o sea, concreto de cómo evaluamos, qué evaluamos y qué nos muestra que algo ha funcionado o no ha funcionado, de acuerdo a qué parámetros también, ¿no? Entonces, no puedo extenderme en esto, pero sí os puedo decir que antes de tomar la decisión, en el mismo momento de la decisión, tiene que estar indicado de qué va a hacer que suponga que esto se ha hecho bien, o qué criterios de evaluación vamos a utilizar para evaluar lo que estamos haciendo, o sea, para que esto tenga los resultados esperados, ¿qué tendría que pasar?, ¿no? Entonces, desde la misma decisión, esos parámetros se marcan para que cuando lo llevemos a cabo sepamos luego a la hora de evaluar. También tenemos una fecha muy concreta en el mismo día de decisión, sabemos quién va a ser responsable, cuándo nos vamos a juntar para evaluar y en función de qué parámetros vamos a evaluar que esa decisión ha sido la correcta o hay que hacer ciertas mejoras. Vale, una última. A raíz de lo que no hablas, todas esas cosas de Sí. dinámicas para terminarte, o al final las quieres las Sí. has aprendido ese comportamiento. Sí. Bueno, el hecho de las rondas, hay gente que lo hace con objeto o sin objeto, o sea, pero lo que sí que es muy importante es que alguien dirija las rondas y que sea la persona adecuada para asegurarse de que la cosa está equilibrada y de que nos enfocamos en los objetivos, no que empezamos a hablar de otros temas que pueden ser súper interesantes, pero que nos están sacando del consentimiento de la decisión. Incluso es alguien que ve si hay temas muy interesantes, saber ponerlo en otra reunión o saber hacer una reunión específica para eso, pero que en 2 horas tenemos que sacar estos temas. Entonces, quien facilita suele estar muy entrenada en que las rondas sean ágiles y que se respetan, o sea, no para que absolutamente todo el mundo hable, pero sí para que todo el mundo tenga voz. Y otra de las cosas respecto a tensiones es que normalmente a quien se facilita, sobre todo, y si no es que todo el equipo, que sería lo ideal, suele tener herramientas de comunicación no violenta, de círculos o prácticas restaurativas. Entonces es algo a lo que todos estamos invitados a formarnos, porque ese trabajo personal es lo que va a hacer que el equipo mejore y sea más rápido, o sea, siempre y cuando tienes miembros, y a veces solo con 2 miembros que estén suficientemente equilibrados, pueden transformar la dinámica de un equipo.
pero por lo menos quien facilita sí, porque también cuando empiezan a surgir necesidades es importante que tenga la rapidez de decir, vale, esas son necesidades, conviértelas en peticiones o lo que sea, ¿no? Vale, pues lo siento, pero son y 20, habíamos dicho hasta y cuarto, y lo tenemos que dejar aquí. Incluso no me da tiempo a hacer lo sagrado, que es una ronda de cierre, y me sabe mal, pero es que sí que me pasa mucho del tiempo. Entonces, bueno, hubiéramos hecho un momento de círculo en el que hablamos de cómo hemos vivido la sesión y qué me llevo de ella, para luego disfrutar del resto del fin de semana dejando esto en su lugar. Bueno, el que quiera se puede quedar aquí 5 minutos y hacerlo, eso ya de manera informal. Y lo que sí que os pido es un fuerte aplauso para Nora. Y como siempre, sabéis que esto lo hacemos entre todos, que nosotros igual lo coordinamos un poco entre Roberto, David y yo, Joao y Roberto Cruz, que no ha podido venir hoy, y que de esa manera creamos comunidad y creamos inercia para cambiar la forma en la que se hacen las cosas en las empresas y de esa manera cambiar un poquito, tal vez, el mundo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente. Gracias.